Estás escuchando el podcast de la Alianza Basura Cero Chile. Acompáñanos, involúcrate y pasa a la acción. Bueno, muy bienvenidas y muy bienvenidos a este nuevo proyecto que tenemos desde la Alianza Basura Cero, nuestro propio podcast. Los saludamos amablemente a nuestros auditores y nuestras auditoras. Hoy día vamos a estar con dos personas muy importantes de la Alianza Basura Cero Chile. Los saludo a continuación, Manuel Rojo y Matías Roa, ¿cómo están? Hola Pancho, mucho gusto, gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Vamos a estar conversando de uno de los productos más recientes de la Alianza Basura Cero, que es el segundo informe de la situación de exportación e importación de plásticos en Chile. Este lo sacamos el mes pasado, así que ahora vamos a conversar con sus autores sobre los resultados. Mencionar que Manuel Rojo es ingeniero en gestión ambiental, Matías Roa ingeniero en transporte. Eso, vamos al hueso. Este es el segundo informe, ya se había sacado uno, entonces te quería pedir, Manuel, si nos puedes comentar cómo surge la idea de hacerlo sobre esta temática, por qué este ámbito de los plásticos y de cómo se mueven en el mundo les llamó la atención, y que nos cuenten un poco cómo fueron los resultados de ese primer informe que dio paso, bueno, para este segundo. Sí, bueno, el primer informe surge a raíz de un proyecto que desarrollamos junto a Gaia de las siglas en inglés, que es la Alianza Global de Alternativas a la Incineración y las Falsas Soluciones en materia de residuos a nivel mundial, y tuvimos la oportunidad de junto a un equipo, ampliar un poco la mirada sobre qué pasaba con los residuos plásticos en particular, en Chile, digamos, la exportación e importación de residuos plásticos, porque hay mucha importación de plástico en el mundo, digamos. Están los países con petroquímicas que le exportan a los países que no tienen plástico, ¿cierto? Incluyendo, y desde ahí están también los petroleros, después la petroquímica, y así muchos países importan para sus procesos, envases y embalajes de todo tipo que los auditores y las auditoras sabrán muy bien, digamos, todo está fabricado o todo está envuelto en algún tipo de plástico. Entonces con Matías, en ese trabajo, en ese proyecto que fue, si no me equivoco, Matías, estamos hablando del 2020, ¿no? Finales del 2020, ahí, mediados del 2020, claro, surge como una necesidad de poner digamos, en antecedentes la cantidad de residuos que se movían, de residuos plásticos de entrada y salida en Chile. Y eso fue también en el marco de otro trabajo que estábamos haciendo a propósito del convenio Basilea, que ahí Matías puede contar un poco más sobre el convenio Basilea y cómo el convenio Basilea, digamos, la enmienda de plástico, lo que pasa en China, qué sé yo, va de alguna manera a gatillar el que empezáramos a mover esa cantidad de información. Eso fue una de las razones más bien del por qué nos dedicamos. Y ese primer informe nos dejó cosas buenas y algunos desazones. Primero porque quedamos un poco ciegos. Eh, Logramos obtener algunos resultados digamos que están publicados en la página web, ¿cierto? De ese informe. Y lo otro fue que además nos dejó una sensación de que no estábamos viendo todo, o gran parte de lo que queríamos un poco amplificar, mirar, no teníamos acceso a todos los datos. Entonces, justo de ahí, ese paso, ese puente entre el primer informe y lo que fue el segundo informe que lo empezamos a fabricar, a elaborar con Matías el año pasado. Matías, ahí que les va a contar un poco más sobre eso, armó una metodología nueva, y lo que estaba en el fondo era mirar antecedentes que no teníamos acceso, como los de aduana, por ejemplo, y otros más que se empezaron a sumar. Así que ahí creo, yo como para concluir esta idea, hay una gran distancia entre el primer informe y el segundo informe, más bien en la cantidad de datos que nos permitió tener una perspectiva distinta, pero la esencia y lo que buscamos fue prácticamente lo mismo. El primer informe y el segundo informe concluyen cosas muy similares, no en términos cuantitativos, sino que en términos de lo que está buscando este trabajo en la alianza, que es la incidencia en políticas públicas, mirar un poco en el escenario regional, etc.
Perfecto. Bueno, ya nos vamos a meter en el contenido en sí del informe, pero primero hay algunas cosas técnicas y algunos conceptos que tenemos que entender. Por eso, Matías, te voy a pedir que, como tú eres el hombre de los números, nos pudieras explicar un poco estos conceptos que son necesarios para luego entender el contenido. Perfecto, dale Pancho. Pues bien, mira, a ver, complementando como lo que comentaba Manuel, en cuanto a la metodología, la primera parte de la investigación, que fue durante el año 2020, fue como un ejercicio un poco de experimentación e indagar en datos, averiguando cuál es la realidad de este escenario con los residuos plásticos en cuanto a exportación e importación, lo cual era completamente nuevo para nosotros y no, como bien dice Manuel, no logramos dar mucho en el callo con datos duros al respecto, pero siguiendo dándole continuidad a la investigación, porque hay un punto súper interesante que no mencionó Manuel, que esta investigación se realizó al mismo tiempo en otros países de Latinoamérica, como Argentina, Ecuador y México. Y resultó también para esos países, también fue un experimento, una experimentación en el naufragar en estos datos. Y bueno, en los resultados que salieron desde Ecuador fueron como unos cimientos para plantear un tipo de metodología en cuanto a la búsqueda de los datos, lo cual se basa en una metodología que consiste en ver los datos de aduanas, que son los que se encargan de registrar todo el movimiento transfronterizo de todas las mercancías que se comercializan en el mercado internacional, y de toda la amplia gama de códigos que existen de productos, porque cada producto que se mueve, es decir, que se exporta o importa, tiene un código arancelario. Y resulta que para los residuos plásticos existe un código específico que corresponde al código 3915. Dentro de la partida 3915 existen subcódigos, que en el caso de Chile existen 4, que corresponden a la partida 3915.000, que corresponde a polímeros de etileno, la 3915.2000, que es la de polímeros de estireno, la 3915.3000, que es de polímeros de cloruro de vinilo, y la partida 3915.000, que es de los demás plásticos. Esta última partida no especifica exactamente el tipo de plástico, lo cual ahí nos generó bastante ruido, entre comillas, por así decir. Y bueno, dentro de estas 4 partidas es posible englobar a todo el universo de plásticos que nosotros conocemos en general, hablando desde posiblemente envoltorios de comida hasta Plumavit o partes de plástico rígido, blando, de colores, ganchos de ropa, etcétera. Es Todo, un amplio abanico de productos. perfecto. Bueno, Mati, habiendo entendido eso, queremos irnos a un punto clave, me parece, que sucede el año 2018, en el que China prohíbe la llegada de muchos de estos plásticos, siendo ellos los que recibían casi la mitad de residuos plásticos del planeta. O sea, una cantidad inmensa de residuos plásticos. Y esta investigación que se hace en el segundo informe se toma una cierta cantidad de años que es del 2015 al 2020, un poco buscando eh, ver cómo cambió el panorama mundial de comercio transfronterizo de plástico desde este hito. ¿Nos puedes contar un poco cómo cambia el panorama, cuánto afectó esto, qué otros países se vieron afectados al China no seguir recibiendo esos residuos? Sí, bueno, esa pregunta está bien clave. Y yo creo que abre todo el universo del comercio transfronterizo de residuos plásticos. Resulta que durante el año 2018, y bueno, y esto comienza antes en realidad, resulta que ya todos bien entendemos la amenaza que tiene el plástico en distintas partes del proceso, desde su extracción hasta su disposición final. Y bueno, resulta que
a nivel mundial están sucediendo muchas acciones respecto a estos temas del plástico y el ciclo de vida, y en algún momento comenzó a tomar mucha fuerza la idea de legislar sobre el comercio transfronterizo de los residuos plásticos, porque era una gran realidad. Y aún más, durante el 2018, el mayor importador del mundo de residuos plásticos, China, tomó la política interna de cerrar sus fronteras a la importación de residuos plásticos, lo cual fue una política súper drástica que es súper plausible para China porque no está recibiendo residuos plásticos, pero significó un giro de 180 grados para el mercado mundial de los residuos plásticos, ya que grandes generadores de residuo plástico como Estados Unidos o la Unión Europea, con todo el conglomerado de países, generan mucho residuo dados sus sistemas de reciclaje, pero no tienen forma de reingresarlo en el sistema. Entonces su lógica era exportarlo hacia Asia. Y pues bien, China, con esta política que fue muy radical, a partir de, si no me equivoco, el 1 de enero del 2018 plantea esta idea, la cual se comenzó a ejecutar y, como bien digo, desestabilizó todo el mercado, lo que significó que todo el residuo que iba hacia China rebotó a los países satelitales de China, que estamos hablando de países como Laos, Vietnam, Singapur, India también, que son economías en desarrollo sin la misma capacidad. Entonces generó un tremendo problema para todos los países alrededor, y imágenes de ello es lo que hemos visto en países asiáticos, cómo se llenan los ríos y los mares de basura plástica, que eso en su gran mayoría proviene de residuos importados o traídos desde el norte global, en pocas palabras. Perfecto. Entonces, pasemos a hablar de nuestro país, de Chile. ¿Cómo se comporta Chile con sus residuos plásticos? ¿Cuánto se exporta? ¿Qué cantidad de plástico se exporta y a qué regiones y qué países reciben esta basura plástica de Chile? Al mismo tiempo, te pregunto, Manuel, ¿se justifica gastar plata en exportar los residuos en vez de gestionarlos acá mismo? Em, Mira, Chile tiene un comportamiento bien interesante. Entre el primer y segundo informe, lo que determinamos, o sea, no es definitivo, ¿ah? Creo que a medida que va profundizándose la investigación, va apareciendo, ¿no? Como mientras más uno investiga, como que va tomando un cuerpo un poco más concreto, un poco más real de quién es Chile en relación al comercio transfronterizo de residuos plásticos. Como un país altamente globalizado, con una economía exportadora de commodity, no precisamente de plástico, Chile la mayoría de sus productos lo importa o importa plásticos para fabricar, o sea, plástico virgen, que no es parte de la investigación que tenemos en Chile, o sea, la que estamos haciendo nosotros al menos en este equipo, pero además de eso, es un país altamente importador de manufactura, principalmente venida de China. China exporta a todos los países del mundo su manufactura, por tanto, cada cosa que nosotros compramos aquí en Chile viene con un envoltorio, viene con un plástico, etc. Entonces, lo que vimos primero es que Chile tenía un comportamiento de un país muy importador de productos, pero no necesariamente de residuos plásticos. Y ahí aparecen dos cosas bien interesantes. Por una parte, Chile tenía una tasa de recuperación de plástico para reciclaje más o menos baja. Creo que las cosas han ido variando un poco, pero sigue siendo deficiente, podríamos decir. Yo me hago cargo de esa palabra. Y por ejemplo, para el caso de los PET-1, de la botella plástica, típica botella plástica de bebida, por ejemplo, Chile no alcanzaba a cubrir la tasa de los que se dedican a esta fabricación, digamos, a la industria del reciclaje de PET. Chile queda al debe, por lo tanto necesita suministrarse de países que están en la región, Perú, Argentina y otros más, y Paraguay, Brasil también aparece en algún momento, como Ecuador también, como países que suministran residuos plásticos. Pero hasta ahí Chile todavía muestra, en el caso de la importación, un déficit, pero en paralelo inmediatamente mostraba un comportamiento de país exportador de residuos plásticos. Y esto fue una de las cosas que gatilló con Mati avanzáramos el segundo informe,
que el primer informe nos mostró que había un comportamiento de exportación, pero no sabíamos, no teníamos claridad todavía con los datos en ese primer informe de cuánto era ni quiénes eran. Entonces, concluimos en ese primer informe que Chile tenía un comportamiento de país exportador y era obvio, o sea, por una cosa lógica se entendía, primero porque tenía una capacidad, una infraestructura instalada de reciclaje de plástico muy baja, como muchos países del norte también, ojo ahí, y decimos que Chile se comporta como un país del norte porque los países del norte lo que hacen es, o lo que hicieron durante mucho tiempo, precisamente lo que contaba Matías, hasta antes de China, le mandaban todos los residuos a China. O sea, China era el gran comprador de residuos plásticos en el mundo, el gran reciclador, por así decirlo, lo que ya sabemos, todo lo que pasó, digamos, contaminó gran parte de, todo, de sus ríos, qué sé yo, hubo un exceso, China cierra eso y ahora son los países, los satélites, como bien dice Matías, los que están alrededor de esa zona continental del Asia que son los que están recibiendo material. Entonces, Chile tenía un comportamiento de país exportador de residuos. Sin embargo, para el segundo informe, no solamente descubrimos la cantidad la cantidad de toneladas, digamos, son del orden corrígeme Matías, pero son del orden de los 14 millones de toneladas en total en 5 años, eh, y eso significó que de alguna manera Chile apareciera con un comportamiento por una cosa muy obvia, digamos, comportamiento del norte, porque pasa que los países del norte, al igual que y cómo se comporta Chile, no están manejando sus residuos, y en el caso de Chile, la región, Chile es un país caro en términos de gestión de residuos, por tanto, es obvio que no va a recibir residuos de otros países de la región, a lo más podría recibir residuos de otros países que tengan una gestión más cara que la de Chile, pero Chile, como tiene una gestión cara en relación a sus países vecinos, tiene una tendencia a exportar. Y eso fue interesante porque por una parte, bien lo decía Matías, estuvimos mandando a la China gran parte de los residuos plásticos que no se podían procesar en Chile, una masa, una mole, y por otro lado, eh, hoy día aparecen otros mercados interesantes, como el caso, por ejemplo, de Latinoamérica. Chile está exportando residuos también, aparece Perú como un gran receptor de residuos plásticos en Chile, Ecuador, ahí Matías puede profundizar un poco más, sobre todo en ese en términos de datos, y todo el restante, o más bien el grueso de los residuos plásticos siguen siendo los países de alrededor de China, digamos, que son como, bueno, Laos, Singapur, Malasia, toda esta economía emergente del Asia que se convirtieron en los receptores y no solamente reciben de Chile, sino que gran parte, pero lo interesante es que también le estamos mandando residuos plásticos a otros países. Perfecto. Mati, el hombre de los números, ¿tú tienes el dato exacto de la cantidad que exporta Chile para que quede claro a nuestros auditores? A ver, el dato exacto, lo puedo mirar súper rápido acá, dame 10 segundos, pero claro, a ver, aquí lo tengo. El número total de exportación entre 2015 y 2020 asciende a 72 mil toneladas, exactamente 72.142 toneladas exportadas. Lo cual, hay un dato súper interesante en esto, desgranando este dato, si te da, se puede ver que entre 2015 y 2017 el promedio de exportación eran 14.000 toneladas. Y cosa muy extraña comenzó a suceder a partir del 2018, año clave a nivel de comercio transfronterizo mundial. Y resulta que Chile durante el 2018 y 2020 bajó su exportación a 9.100 toneladas en promedio. Es decir, hay 5.000 toneladas que dejaron de exportarse, entre comillas, mágicamente. Ahí Claro. tenemos una pregunta ahí que queremos seguir profundizando como alianza y es averiguar qué sucedió con esas 5.000 toneladas, dónde están, estarán dispuestas en un vertedero, fueron transformadas o fueron enterradas o incineradas, no lo sé, no lo sabemos y esa es una gran pregunta que planteamos para la tercera parte de esta investigación, por un lado. Eso es lo que uno pensaría que están en algún vertedero por ahí, porque no mágicamente entre esos años no mejoró la cantidad de plástico que se recicla en Chile, digamos. Exacto, o sea, los hechos son claros, o sea, los sistemas de reciclaje, no existen sistemas de reciclaje, un sistema de reciclaje sólido en Chile,
y en sí el reciclaje tampoco es 100% efectivo. Hay muchas fugas, mermas, hay todo un proceso. El material que llega para, en teoría, el material que se utiliza para reciclaje tiene que ser un material de súper buena calidad en cuanto a pureza del residuo, lo cual no siempre es así. O sea, imagina los envases que contienen aceites. Claro, Eso es súper difícil sacar los aceites y es caro. Y en cuanto a los números, el negocio del reciclaje, el negocio no es un negocio rentable para hacerse millonario, o sea, son cifras súper ínfimas. claro. Bueno, y más encima hemos visto casos como el de KDM, que salió un reportaje hace unos meses en el que los residuos que supuestamente iban a ser reciclados, al final no era el porcentaje que ellos decían. O sea, hay mucha falencia en estos procesos, acá en Chile por lo menos. Mati, queremos preguntarte, hablando ahora de las importaciones. ¿De dónde provienen los residuos que llegan a Chile? Lo que, bueno, es una cantidad, como dijo Manuel anteriormente, mucho menor a la que se exporta. Exacto, la cantidad es muchísimo menor comparada a las exportaciones. El país en sí, como bien comentó Manuel, tiene una matriz productiva en base a plástico virgen, es decir, material que es comprado directamente a la industria petroquímica, que es la que genera este tipo de material o materia prima. Y bueno, a pesar de que dependemos de la materia virgen, aún así igual existe una importación, la cual es bastante menor, como dije, y corresponde, tengo acá el dato, a 18.000 toneladas en total entre 2015 y 2020. En cuanto a los datos, estos no son tan homogéneos como los de exportación, pero en promedio, el año 2017, por ejemplo, se registró la mayor importación, que fue alrededor de fueron 5.800 toneladas, lo cual es bajísimo versus los 14 millones que estamos exportando. Claro, En cuanto a los orígenes de estos residuos, más del 90% proviene de proveedores desde Latinoamérica, de países ubicados en Latinoamérica, y entre ellos está Ecuador, que según los informes que se han generado bajo este mismo paraguas de Gaia, muestran que el país tiene un comportamiento como país importador y que a la vez también tiene una matriz productiva de resinas en base de residuos de plásticos y resinas plásticas de origen reciclado. Entonces, bajo lo que hemos investigado junto a Manuel, creemos que la mayoría de estas resinas recicladas importadas son utilizadas bajo la industria plástica del PET, que generan clamshell con ello, o tienen en sus valores como empresa utilizar materias primas recicladas, pero no hay mucha información al respecto de qué sucede con esas resinas, pero sí podemos decir que el origen de ellas proviene, como bien dije, en su mayoría desde Latinoamérica, y los países que se identifican son Ecuador, Argentina, Paraguay, un poco de Brasil y Perú. perfecto. O sea, mayormente de nuestros vecinos estamos recibiendo residuos plásticos. Ya para ir finalizando, quería preguntarte, Manuel, ¿quiénes están ganando con este comercio transfronterizo? Porque hay empresas que se hacen cargo del transporte, y bueno, ya le hemos tocado un poco el tema, pero ¿cómo queda parado el reciclaje que muchas veces es mostrado como una gran solución a lo que son los residuos? Eh, Estos resultados parecieran ser que simplemente no se está haciendo mucho con ellos, salvo llevarlos a países más pobres. Sí, están buenas, creo que son varias preguntas en una, pero en el caso del comercio, o sea, el comercio transfronterizo, pensémoslo así, es como
son mercados que algunos somos súper ciegos. Hay empresas que se dedican a que sacan tus residuos porque lo están exportando, así como exportan chatarra, pueden exportar plástico. Un comercio permitido a nivel mundial y no es una empresa la que participa. O sea, desde el momento que tú sacas materiales hasta cuando los pones en container para que algún encargado, ¿cierto?, de estos traders a nivel mundial lo monten a ciertos barcos, los barcos los van moviendo. Es un mercado que es muy ágil, muy rápido, entonces te permite, según donde se necesite, dejar los materiales que llevan a algún mercado que en ese momento esté pagando mejor. O sea, es una variable muy, muy financiera, de comercio muy rápido, donde no ganan ni los países. Yo creo que me debería hacer cargo de eso, porque igual hay países como, sobre todo los norte globales, Chile, que ganan porque sacan sus residuos y no lo están procesando ahí, no están quedando ni en relleno sanitario, salvo el dato que puso Matías antes de ese vacío que tenemos, pero cuando tú sacas residuos plásticos es que estás condenando a otros países a recibir esos materiales que, y aquí viene como la segunda pregunta, Pancho. Los residuos plásticos en Chile y en el mundo no tienen mucha viabilidad. O sea, es una claridad. O sea, la diversidad de polímeros para fabricar envases hoy día no pueden seguir justificando el reciclaje. No sé si se entiende. Es como, o sea, yo te puedo crear 25 productos más de plástico sin ninguna viabilidad al punto de vista del reciclaje y lo único o lo más probable es que vamos a terminar haciendo estas bancas que hacen algunas empresas en Chile o terminar de colocarlo en algunos ladrillos, ¿cierto? O ecoladrillos, qué sé yo. Eh, Creo que hay que mirar este tema de los residuos plásticos. Son algunos los que ganan y yo siento que el trabajo más honesto hoy día de toda esta sociedad, digamos, de vicios, de dinero y de mucho comercio, donde se benefician algunos, son las empresas que están haciendo algo con el plástico para contenerlo en algo, porque ahí debería quedarse. O sea, esta cuestión tiene que ver con un mecanismo de producción. Si nosotros partimos todos estos trabajos con Matías justificando esto de alguna manera diciendo aquí lo que tiene que parar es la diversidad de productos plásticos que envuelven las cosas en el planeta. O sea, eso es una evolución de 50 años. Creo que es casi otro podcast eso, contar la historia del plástico para poder entender finalmente de dónde viene y todos los procesos, cómo llegó a nuestra vida, cómo empezó a reemplazar otros productos que son bastante más viables desde el punto de vista del reciclaje. Pero sí, reciclaje así a ciega, a seca, para el plástico no, y los que se van a ver beneficiados, la verdad, son los grandes exportadores de cosas digo, porque exportan cualquier cuestión y sacrifican cualquier territorio, cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Ya un poco en base a lo que te contamos, ¿no? No sé si respondo a las preguntas, Francisco. Sí, completamente, Manuel. Y ya para ir finalizando este capítulo cero que le pusimos un poco piloto de nuestro podcast Pasa a la Acción, quería preguntarles si tienen algún comentario, un poco quizá un próximo informe de qué podría tratar, van a seguir en la senda del plástico, van a tener algún otro tema para tocar. Oye, Mati me va a tomar ya y le voy a dar la palabra a Mati. Sí, es que justo como en la segunda intervención que tuve no alcancé a cerrar eso por los tiempos, pero claro, pues de estos segundos que sacamos los datos, donde Matías ahí jugó con todas las metodologías y se metió en datos y fue levantando nuestro Big Data ahí a nivel latinoamericano que está procesando los datos de otros países también, porque eso es interesante lo que está haciendo Matías, ¿no? Está cruzando los datos de otros países que están levantando datos parecidos. Y una de las cosas que apareció este año, que ya la habíamos visto el año pasado, pero la verdad que como tomó más fuerza, es que cuando decimos que Chile es un país exportador y que se comporta como los países del norte global, como un exportador de residuos plásticos, no determinó toda su condición, porque resulta que Chile sí tiene una fisura en términos de importador de residuos, que es a través de la ropa. Y uno de los Mm. ejemplos de eso son los basurales que se están acumulando en el norte. O sea, digamos que la basura de la ropa a nivel nacional es en todas partes, digamos, en todas partes entra basura de ropa y ya se sabe que un porcentaje muy pequeño de la ropa, entre un 10 y un 20% de la ropa americana, como le decimos en Chile, ropa usada, llega finalmente a usarse. La otra termina en vertedero. Lo que pasa es que en la zona central y sur todo termina en vertedero acumulado y en el norte se fue acumulando en estas grandes, o sea,
digamos, quebrada alrededor de estas ferias libres que se hacen en esa zona, digamos, sobre todo la zona franca. Así que ahí tenemos un punto que tenemos muchas ganas con Matías de abordar en este tercer informe, que es que entramos en la categoría del colonialismo a la basura. O sea, son países que decidieron no hacerse cargo de sus residuos, sino que le podrían dar una vida útil. El problema de darle la segunda vida a la ropa es que termina igual botada en vertederos y en basurales aquí en esta zona. Hace poco hubo un incendio ahí en el norte. Así que eso por mi parte, así que eso es lo que se vienen cositas, como dicen por ahí. Claro, se quemaron, salió una información, cerca de 100.000 toneladas de ropa en el desierto, una lástima. Matías, ¿algún último comentario que tengas? Sí, claro. Bueno, más bien que todo, como bien decía Manu, queremos seguir profundizando esto, queremos generar el material para incidir en cuanto a las políticas exteriores. Yo creo que en lo personal me interesa mucho caracterizar qué es realmente lo que se está exportando e importando, porque obviamente ya existen antecedentes a nivel mundial, existe mucho antecedente de la situación asiática, que es principalmente donde es el núcleo de por qué se ha empezado se tomó tanta relevancia este tema, porque es realmente una tremenda embarrada. O sea, me imagina la escala a la que llegó de que estamos moviendo de manera transfronteriza residuos plásticos, o sea, no tiene sentido. Económicamente no es viable tampoco, es como, no sé, es un caso bien especial y la idea es seguir profundizándola, ampliar el espectro, no solamente a decir residuo plástico como botellas o contenedores, por ejemplo, la misma ropa. Lo de la ropa es súper interesante porque también está hecho de fibras de plástico. Hay ropa que es casi 95% a base de plástico y esa es la que se está importando y es la que se mueve. Y bueno, eso Que por mi lean, parte. que lean el informe. Sí, Exacto. invitar a leer el informe, a identificar cómo se comportan las distintas regiones del mundo, cómo es el norte global hacia el sur global. Lo que pasa con Latinoamérica es bastante interesante en el sentido de que hay un flujo interno dentro de la región, lo cual yo creo que puede generar un escenario bastante interesante que se debería evaluar. En cuanto al comercio transfronterizo, no es tan sencillo como un origen y destino, sino que hay muchos actores entre medio que están siendo como puertos de salida o de llegada. Entonces, no sé, es un tremendo desorden y es algo que se suma a la gran amenaza que es el plástico, que al día de hoy ya todos sabemos que es una amenaza incontrolable y que tenemos que de alguna manera neutralizarla. Exactamente, esperemos que los tratados mundiales de plástico avancen rápido porque ya no hay tiempo, hay que empezar ahora ya. Y bueno, muchachos, agradecerles un montón por este primer capítulo, esperamos que a nuestros auditores les haya gustado. También invitarlos, como decía el Mati, a leer el informe, a echarle una mirada, está muy bueno, con muchos gráficos, bastante lúdico, todo eso, o sea, todos los documentos que salen de la Alianza Basura Cero los pueden encontrar en nuestra página alianzabasuracero.cl. Así que nada, pues despedirme. Les habló Francisco Manosalva. Muchas gracias, muchachos. Cuídense. Pasa la acción. Nuestro nuevo podcast. Ya se vienen más capítulos. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias, Francisco. Chao, Gracias, chao. Pancho. Chao, Mati. Chao, Manu. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Pasa la acción. Te esperamos para el próximo.